pertinente en 3, 2, 1. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar la sesión del día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida al Club de Auditores, en esta oportunidad presentando el curso taller especializado en normas de auditoría interna. Con nosotros se encuentra nuestro amigo el doctor Armando Villacorta Capero, que es contador público y licenciado en Administración de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además cuenta con una maestría en Informática por la Pontificia Universidad Católica del Perú, auditor interno certificado en CIA en Florida, Estados Unidos. También auditor certificado en RIF Management en CRAM en Florida, USA, auditor en sistema financiero en CFSA en Florida, auditor gubernamental certificado por CGAP en Florida, auditor certificado en autocontrol también por CCSA, certificado en NIF y en NIAS por ICAWET. También cuenta con certificación internacional en experto en antifraude por la CIEAF en España, certificado en control interno COSO y también, pues por supuesto, con vasta experiencia profesional en áreas de auditoría, control interno, gestión de riesgos, finanza, además de ser autor y coautor de distintas publicaciones en la materia y poseer un alto nivel que por temas de tiempo lamentablemente no pudiésemos tocar con mayor amplitud. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente al Club de Auditores. Esta es su casa para este curso que estaremos iniciando el día de hoy. Sin más preámbulos, pues por supuesto ceder los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muy bien. Bueno, empezamos. Para cualquier, digamos, intercambio de información posterior al curso, estos son mis datos, ¿no? A los cuales ustedes me pueden escribir para consultas básicamente vinculadas al tema, ¿no? Bien, vamos a iniciar este taller denominado Normas para el ejercicio de la auditoría interna. Entonces, perdónenme. Ya. Bueno, en cuanto a la auditoría interna, esta es una profesión, una actividad que en los últimos 20 años ha tenido un repunte muy interesante en Latinoamérica. Y es un campo muy atractivo para todas las profesiones. En realidad, independientemente del perfil profesional que usted tenga, o sea, es decir, contador, administrador, ingeniero, este es un campo que tiene cabida para todas las profesiones, ¿no? Y es una de las situaciones que lo ha colocado a la auditoría interna en una posición interesante en las corporaciones y en el sector gubernamental, ¿no? ¿Qué busca hacer la auditoría interna? La auditoría interna busca mejorar y proteger el valor organizacional al proporcionar a las organizaciones seguridad, asesoramiento y conocimientos objetivos y basados en el análisis de riesgos, ¿no? Fíjense qué interesante esta misión. La vamos a desarrollar de manera más amplia más adelante. Pero también de la teoría a la práctica, las estadísticas nos generan cierta reflexión, ¿no? En estadísticas trabajadas por estudios serios hechos por algunas instituciones, se dice lo siguiente, ¿no? El 43% de las organizaciones manifiesta que los planes de auditoría
no están alineados con la estrategia de la organización. O sea, hay como una especie de reclamo, ¿no?, hacia este servicio en la medida en que muchas veces no responde a las expectativas institucionales. 98% de los líderes de auditoría interna, esos son los CAEs, los Chief Audit Executive, mencionan que la comunicación es una habilidad esencial en la auditoría. Entonces, esto es otra reflexión importante que lo vamos a comentar ahora, ¿no? Y esto es un tema mucho más interesante porque abre un campo fuerte a esto, que es que solo el 10% está de acuerdo que la auditoría interna responde adecuadamente a los riesgos emergentes. O sea, es decir, hay una tarea muy fuerte en el sentido de que muchos departamentos de auditoría interna no están cubriendo las expectativas en cuanto a los riesgos o situaciones que han venido presentándose en los últimos tiempos. Dentro de eso tenemos el manejo de la pandemia. Entonces, la herramienta más importante para tratar de cumplir la misión y tratar de reducir los comentarios de alguna forma o críticas que se hacen a los auditores está en el marco profesional para la práctica de la auditoría interna, también conocido como normas de auditoría interna. Y es lo que vamos a ver en este taller. O sea, vamos a desarrollar en conjunto en las 8 sesiones las aristas más importantes. Vamos a revisar alguna casuística, ¿sí? Y vamos a tratar de involucrarlos de una manera más intensa en esta profesión que es la auditoría interna. O sea, es decir, después de 8 sesiones, quizás tengamos una mejor percepción del servicio y algunos que de repente no han estado o no está en su radar profesional mirar a la auditoría interna de una manera más intensa, puedan después de este taller, verla como una oportunidad de vida, ¿no? O sea, hay mucha gente que ingresa a trabajar y toda su vida profesional en una organización lo desarrolla en el campo de la auditoría interna, que es un campo súper interesante. Nos permite no solamente conocer la empresa, sino conocer lugares. Si la empresa tiene divisiones en diferentes lugares, viajar, porque necesitamos una interacción. El auditor tiene que estar en lo que nosotros llamamos el campo, es decir, tiene que ir a los lugares donde la organización realiza sus actividades y verificar los hechos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta qué es lo que se espera de un auditor, y quizás muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué debe conocer un auditor? O sea, ¿cuáles son mis capacidades, mis habilidades, mis competencias que yo debo tener? Entonces, para hacer un checklist, porque puede ser que muchas de ellas ustedes ya las posean, vamos a analizar, ¿no? 10 competencias que el Instituto de Auditores Internos publicó en el año 2013 y que son la referencia formativa en este tema, ¿no? Punto número 1, habilidades personales. Y ahí tenemos la comunicación, porque recuerden, ¿no? Siempre lo primero que hacemos como auditores es preguntar, cuéntame lo que haces, ¿no? Explícame tu trabajo. Entonces, un rol comunicador es fundamental. Luego, la persuasión y la colaboración, es decir, nosotros tenemos que establecer un diálogo con los auditados, un diálogo empático, donde ellos nos proporcionen la información que nosotros necesitamos y sientan que lo que recomendamos les es útil, ¿no? Entonces tenemos que ser persuasivos y tenemos que buscar ser colaborativos. Y por otro lado, tenemos que tener un pensamiento analítico diferente, ¿no? O sea, es decir, desarrollar un pensamiento crítico, un factor de
de, digamos, transmisión de ideas que sea pues atractivo para que la otra persona sienta no solo que conocemos su forma de trabajo, sino le traemos ideas vigentes. Y estamos viviendo un momento justamente interesante en este punto, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que ahora estamos en lo que se llama la etapa híbrida de las organizaciones. ¿A qué me refiero esto? A que en este momento lo que estamos haciendo es regresando a la presencialidad. No es que la pandemia haya desaparecido, sino que nuestras defensas han mejorado. Estamos vacunados, ¿no? Conocemos mejor los protocolos de higiene y seguridad y por ende ya no estamos en la posición de marzo del año 2020 donde no teníamos la mínima idea de cómo esta enfermedad se podía combatir. Y eso lamentablemente generó no solamente problemas de aislamiento, sino la pérdida de muchas personas queridas. El otro elemento es los conocimientos técnicos, y ahí aparece el marco internacional para la práctica, temas de gobernabilidad, riesgo y control, y conocimiento del negocio, ¿no? Adicionalmente, materias que se orienten a la mejora continua, servicios de auditoría, gestión de la función de auditoría, y otro tema que también vamos a ver en este taller que es ética profesional. Entonces, fíjense ustedes qué importante, ¿no? Dentro de los conocimientos técnicos es tener un entendimiento normativo de una profesión. Doctor Armando, hemos perdido su audio, no sé si puede usted escucharnos. Bien, hemos perdido el audio del doctor Villacorta. Un segundito, por favor, a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la paciencia. ¿Escuchan? Ahora sí, Hola, doctor, hola. le habíamos perdido por un momento. Si puede retomar el último punto, por favor. Claro, cómo no. ¿Me escuchan ahora, por favor? Sí, ok. Bueno, Sí, les doctora. decía que en el desarrollo de la auditoría interna, lo que tenemos es una evolución que se da en el tiempo, producto de el cambio en el contexto mundial, producto del desarrollo tecnológico que los seres humanos vamos viviendo y que se traslada a las organizaciones, ¿no? O sea, recuerden ustedes que en 1980 el mundo era distinto y normalmente era más manual. Entonces, por ende, los enfoques eran más sesgados a la parte operativa manual, controles. Luego, en la segunda parte de los años 80, comienzan a aparecer los sistemas de información y ahí se habla de estructuras, ¿no? Donde ya los sistemas de información comienzan a tomar una connotación más importante y los procesos automatizados se hacen cada vez más amigables en las organizaciones. Luego migramos a una palabra que ahora nos acompaña con mucha naturalidad, pero que en esa época era muy reservada solo a auditores financieros o a gente que se dedicaba a temas de seguros o por ahí algunas instituciones financieras, ¿no? El tema de riesgos. Hoy la palabra riesgos creo que nos acompaña a todos, ¿no? Y la prueba material de esto es lo que nos ha sucedido con la pandemia, ¿no?
La pandemia es el ejemplo típico de incertidumbre y riesgos que nos ha venido acompañando ya casi 26 meses. Pero el riesgo y su identificación no son suficientes, y la auditoría migró a una etapa mucho más interesante y gerencial, que es su opinión sobre el manejo de los riesgos. Es decir, el auditor comienza a comentar y dar su punto de vista sobre la gestión y no solamente sobre el cumplimiento normativo. Entonces, fíjense ustedes cómo ha ido evolucionando y cómo, lógicamente, ahora nos encuentra en una cuarta generación industrial súper agresiva, con la inteligencia artificial, la robótica y otros aspectos que nos acompañan. ¿Sí? Entonces, les traigo una buena noticia a todos. Y esta buena noticia es que es un gran momento para ser auditor interno. Si creo que hay una etapa donde las empresas hoy deben mirar sus procesos, sus cambios, sus incertidumbres, ¿no? Es ¿no? O sea, estamos en un momento interesante en la vida de todos, en el desarrollo de la humanidad, donde los auditores internos tienen un rol fundamental y pueden acompañar en esta transición a lo que se va a denominar la nueva normalidad de una manera apropiada, ¿no? Reconocido como experto en controles, facilitador en temas de gobernabilidad y gestión de riesgos, y consejero de confianza de muchas juntas de supervisión. Fíjense qué interesante el mensaje que encontramos en esta frase, ¿no? Es un gran momento para ser auditor interno. Claro, que para ser un buen auditor interno hay que prepararnos. No es la auditoría interna, como le decía, como le digo siempre a mucha gente que a veces aparece en el campo de la auditoría interna de improviso y me llama a veces porque me conocen, ¿no? Y me dicen, profesor, o colega, me han asignado crear un departamento de auditoría interna. ¿Cómo puedo hacerme auditor interno en 15 días o en un mes? Y yo le digo, no, la auditoría interna no es como ir a una farmacia y comprarse una pastilla y tomársela y convertirse en auditor interno. Es un proceso digamos, profesional que implica una metodología, que hay que practicarla y que hay que ir mejorándola y que lógicamente se traslada también a una mejora personal y profesional. Entonces, el auditor interno se construye con experiencia y lógicamente con fundamentos. Entonces, para muchos de ustedes esto puede ser la primera piedra en su carrera profesional para ser auditor interno. O sea, es decir, primero adquiero las competencias y luego en la práctica, ¿no? Me voy formando. Pero hay algunos de ustedes que van a tener, digamos, la posibilidad de acelerar ese proceso porque ya tienen experiencia, porque de repente han sido auditores externos, porque de repente han trabajado en el área de riesgo, porque de repente han trabajado en el área de compliance, o porque de repente han trabajado en el área de normatividad. Y entonces cuando llegan a auditoría interna, como que las cosas no les son tan complejas, ¿no? Ese proceso de adaptación le ocurre a todos, como cualquier persona que aprende una nueva habilidad. Entonces la auditoría interna es una disciplina interesante que nos permite ubicarnos en una posición especial. ¿Dónde se ubica el auditor interno en el organigrama? Entre el consejo de administración o directorio, como lo llamamos en mi país, y el gerente general. O sea, no le reporta al gerente general, no, le reporta a la autoridad máxima administrativa, ¿no? En muchas entidades llamado consejo de administración o también directorio,
O en algunas ocasiones, estas organizaciones crean algo que se llama comité de auditoría, que son 3 de sus miembros, como mínimo, que coordinan todas las funciones de auditoría, no solo la interna, sino también la externa, ¿no? Entonces, pero es un reporte directamente a la autoridad estratégica administrativa del negocio, ¿no? En empresas familiares quizás, donde la formalidad de un directorio puede no ser tan relevante, puede ser a los dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque lógicamente no hay una estructura tan formal como en una organización o en una entidad gubernamental. ¿Por qué es importante que el auditor esté por encima de la gerencia general? Porque el equipo de auditoría, situaciones complicadas, donde inclusive, ¿no?, la gerencia general pueda tener alguna responsabilidad. Entonces, el reportarle a ellos puede mermar un poco la posibilidad de que las noticias lleguen o puedan ser escuchadas por las autoridades competentes. Pero no es un rival del gerente general o no es alguien que está por encima funcionalmente, sino coordina con la gerencia general, revisa el trabajo de todos los miembros de una organización. Si es que el gerente general no está involucrado en ningún problema, coordina con él las mejoras. Si el gerente general está involucrado en un problema, lógicamente se lo informa, pero luego también se lo informa a su jefe superior, que son el directorio, ¿no? Entonces, y ese es un rol importante, ¿no? Y hoy que estamos en un proceso de retorno a la nueva normalidad, estos procesos de comunicación se vuelven críticos, ¿no? Ahora, estas buenas noticias van aunado a promesas, ¿no? ¿Qué prometemos los auditores? O sea, los que nos desarrollamos en el campo de la auditoría. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. O sea, somos un ente facilitador que estamos permanentemente revisando actividades para tratar de llegar en los momentos oportunos cuando se nos necesita, ¿no? La oportunidad en el servicio es muy importante, ¿no? No tenemos ningún tema de conflicto de interés o algún interés personal. Tratamos de ser lo más independientes y objetivos, ¿no? Establecemos una metodología repetitiva y ordenada: planificación, ejecución, informe y seguimiento. Y, lógicamente, agregamos valor. ¿Cómo? Mejorando o proponiendo mejoras a la gestión de riesgos, a los controles y a la gobernabilidad.